Muy buenas tardes, les saluda Kelvin Vázquez. Estamos en una edición más de su programa En Familia. Este sábado les invitamos a que nos acompañen. Tenemos un tema muy importante, siempre en pro de la familia hondureña, de este núcleo familiar. Y también me acompaña aquí en cabina mi esposa Jessica. Bienvenida, Jessica. Buenas tardes, siempre un placer estar aquí compartiendo con nuestros hermanos temas muy importantes y de mucho aprendizaje. Así es, un saludo especial. El día de hoy se está celebrando el Día del Maestro hondureño. Saludo especial para los maestros de la Escuela Santa Luisa. Jessica, usted fue maestra de ahí. Así es, con mucho orgullo. ¿Y por Saludo ahí para algunos todos. maestros, los nombres? Pues ¿Qué está recuerda? Cintia, está Valesca, Glirian, Wendy, La profe Josefina la también. profesora Josefina, así es. Bien, un saludo para todos los maestros generales, especialmente para la Escuela Santa Luisa de Mariac. También me acompaña mi compañero ya de batalla aquí tradicional, también en la radio, Melitón Vallecillo. Bienvenido, Melitón. Gracias, Kelvin. Aquí dándole gracias a Dios por este nuevo sábado que nos está regalando y pues pidiéndole pues a nuestros hermanos que el día de ahora pues este tema que vamos nosotros a tocar pues sea de mucho agrado para ustedes y el crecimiento personal y familiar. Y también me agrego a ese gran saludo pues a todas esas maestras y especialmente ese desempeño que hacen las catequistas hacia nuestros niños aquí en la Iglesia Católica, pues que son una gran pieza fundamental en el desarrollo espiritual de nuestros niños. Y pues aquí se me viene a la memoria muchas catequistas y no podemos dar mucho. Mencionemos las de Camporro para por lo menos de Sí, la comunidad. No podemos estar ahí mencionando porque peligroso se nos queda una afuera y va a haber problemas, pero sí especialmente esas catequistas que tienen ese gran don de servicio hacia nuestros niños. Así es, porque el maestro también tenemos el del nivel en los colegios, escuelas, pero también la formación que recibimos dentro de la iglesia. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema relacionado a la relación que tiene la familia en la sociedad. Este tema lo hemos titulado La familia, célula de la sociedad. Sabemos que un cuerpo, el cuerpo humano, por ejemplo, por eso lleva el título, está conformado por sus células. Y cuando se generan las células es cuando el cuerpo falla. Entonces ahí hacemos la relación nosotros, pero hemos titulado este tema de esta forma. Si hacemos la relación del cuerpo humano como la sociedad y la familia como las células que mantienen viva este cuerpo humano. Tenemos también como misión este día pues hacer un análisis completo de cómo está nuestra familia dentro de esta sociedad, el valor que le estamos dando como sociedad a esa pieza clave para que de esta formación familiar salgan diferentes profesionales y también pues personas que dirijan también nuestras autoridades tanto dentro del puerto como a nivel nacional. Así es, ya adelantaste un poquito, son temas que vamos a ir tratando de la participación de nosotros como cristianos en la sociedad y obviamente desde el punto de vista de la familia en la sociedad. También vamos a ver el otro punto de vista que es el gobierno o la sociedad hacia la familia, porque debe ser recíproco. Debe haber ayuda mutua. Correcto, porque lo que andan buscando ambos núcleos, la sociedad, el gobierno así como sociedad y la familia, es tener ciudadanos realmente valiosos que aporten al desarrollo de ellos mismos, de la misma sociedad. Para el beneficio de todos, obviamente, para vivir bien, para tener, por ahí han habido grandes avances en los últimos años, por ejemplo, hace unos 20, 30 años no es lo mismo a la vida como la conocemos hoy. Han habido unos avances extraordinarios en tantos ámbitos sociales, por mencionarse la medicina, los medios de comunicación, todo esto, pero esto lo realizan las personas. Entonces, a veces hablamos lo vemos como no lo aterrizamos bien. Esto es realizado por personas que nacieron en una familia, que alguien los educó y los guió por el buen camino, los enseñó, se esforzó para que estas personas hicieran cambio. También encontramos cambios sociales dentro de la misma iglesia, los sacerdotes, personas que son comprometidas, que son símbolos dentro de la iglesia, son personas que nacieron en la familia. A veces los vemos como que ya están hechos, como modelos terminados,
pero todos nacemos en una familia, somos niños, vamos evolucionando, vamos creciendo. Entonces, esa es la relación que tiene familia-sociedad. Podemos encontrar dos tipos de modelos, Melitón. Tenemos la familia cerrada y la familia abierta. Más o menos los puntos de vista de cada, cuando nos referimos a una familia abierta y una familia cerrada. Sí, cuando nosotros referimos a una familia cerrada es cuando en el seno de nuestra familia solo nos importa nosotros, no nos importa como familia ser abierto a los demás. Cuando nosotros en la familia empezamos a decirle a nuestros hijos que solo les importa el bienestar de ellos, que solo nosotros trabajamos o estudian solo para ellos. Entonces ahí donde nosotros empezamos a tener esas familias cerradas, que no le estamos inculcando ese valor, como tú lo dijiste, pues todos miramos un producto terminado, pero cómo inició ese producto, ahí donde nosotros vamos a hacer un análisis ahora de cómo una familia cerrada o una familia abierta apoya a la sociedad, cómo esa familia que es abierta o cerrada, cómo da el beneficio a que la sociedad crezca o que la sociedad empiece a señalarte pues cuando es un producto malo. Así es. Una de las características de la familia cerrada son que le echan las culpas a otros, no nos involucramos, o sea, si pasa algo malo es por los demás, pero no nos involucramos, como tú dices, no formamos parte de la solución. Entonces usamos las familias cerradas, usan mucho el pretexto, justificación, mientras que la familia abierta, viéndolo desde el otro punto de vista, ve un problema y empieza a trabajar, se siente parte de ese problema. Por ejemplo, Melitón, hoy en día echamos la culpa de los valores, algo que, o sea, lo cantamos bastante en todas las reuniones aquí en la iglesia, pero los valores ahí están, o sea, los valores tienen su significado, su explicación literal, pero los valores son las vivencias, y si se han perdido no es porque porque pasó algo mágicamente, sino porque nosotros, las personas, nos hacemos de a un lado, nos vamos olvidando de esos valores y se van dejando de utilizar, pero los valores ahí están. Entonces esa es la diferencia en el tema de los pretextos. De cuando nosotros formamos parte, nos involucramos, nos interesamos. Entonces ya no buscamos pretextos, sino buscamos involucrarnos y ver cómo solucionamos lo que vemos mal. Sí, aparte, una familia cerrada, como dice Melito, en verdad es interna, o sea, solo se involucran entre ellos mismos y ellos no ven otros aspectos fuera de la sociedad, ni siquiera de su comunidad. Y la abierta, pues definitivo, o sea, ya nosotros como familia tenemos la obligación de asistir a la sociedad, de estar en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, de que esos valores que nosotros transmitimos en nuestra familia, asimismo los retransmitamos afuera con las demás familias. Es como tendríamos que evangelizar prácticamente. Correcto. Importante lo que menciona mi esposa, el tema de la iglesia. A veces tenemos que involucrarnos, empezar por nuestra comunidad. Siempre dentro del movimiento nos recalcan el hecho de que nosotros debemos de participar eclesialmente en nuestra comunidad, para que empecemos por ahí, porque son nuestros vecinos, es realmente donde pasamos el tiempo. A veces por tema de comodidad o por temas de horario buscamos otras comunidades, sabiendo que la comunidad nuestra es donde nosotros vivimos. En el caso, Melitón, tuyo, tú vives esa experiencia donde tú celebras la misa o las comunidades eclesiales, es dentro de tu comunidad. Y ahí donde viene también la interacción con las demás familias. Y donde se participa también, aparte de que te integras a esa comunidad, también tus hijos empiezan a caminar esa relación que tiene con la comunidad, con los vecinos, empiezan a sentir ese compromiso de lo que sucede dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, y ellos empiezan a tener parte donde nosotros tenemos que irles inculcando a ellos que tienen que ser parte de ese vecindario y ser como pioneros o trabajar pos de esa comunidad. Y da el caso, Kelvin y hermana Jessica, que muchos de nosotros en nuestras comunidades
no sabemos nuestros vecinos, no los conocemos, solo los manejamos de que entra y sale una persona de tal casa, pero no sabemos si se siente enferma, no sabemos cómo se llama, no sabemos si tiene una emergencia. Y ahí es donde nosotros como comunidad tenemos que empezar a integrarlos, a empezar a enseñar, no solo nosotros mismos, sino también con el ejemplo de nuestros hijos, para que aprendan también a identificar y ser solidarios, misericordiosos con un vecino, con un hermano de la iglesia. Y ahora pues, como tú mencionabas, Kelvin, importante tener esa integridad que tengamos nosotros como comunidad, pues. Si celebramos en Campo Rojo, pues ser parte de esas comunidades en Campo Rojo, sentirse participativo y activo en esa comunidad. Así es. Es importante tener esa relación tan cercana, porque a veces más bien solemos discutir más bien con los vecinos. A veces está dentro de las obras de misericordia, ¿verdad? Inclusive está visitar al enfermo. Debemos de tener, ahorita que estamos en este año de Jubilar de la Misericordia, poner en práctica todas esas obras, tanto espirituales como corporales. Como corporales, correcto. Y dentro de ellas ahí podemos desarrollar lo que es relacionarnos con nuestra comunidad. Bien, por ahí desea, en la familia es donde se custodian y transmiten las virtudes y los valores. Sin esto, la sociedad se volvería como una selva, y que es un poco de lo que estamos viendo en la realidad. Si las familias no están ahí para hacer ese aporte en educar correctamente las personas, que en ese caso son niños, y en el futuro van a ser adultos activos en la sociedad, la sociedad se va degenerando. Vamos a encontrar personas que no nos interesa, ya adultos, tener un éxito sin esfuerzo, sin sacrificio y sin importar a quién hacemos el daño. Entonces, la importancia de que nosotros como familia Melitón guiemos de una manera correcta a nuestros hijos desde pequeños, porque el niño, los psicólogos, los científicos ya han descubierto que en las edades de más pequeña edad es donde se va cultivando como una florcita, y después cuando esto ya florece es porque ya hay una raíz bien cimentada, que es la formación que nosotros como padres le hemos de ir dando. Y ahí viene no solo el tema eclesial, porque es primordial también que nuestra iglesia nos manda eso. Mencionabas tú las catequistas, involucrarnos en enseñarles a orar, a compartir, a sentir el dolor ajeno, tener esa empatía, sino también en el tema de los valores que son mencionados, en el tema del respeto, de la tolerancia. Hoy vemos una sociedad, Melitón, bien intolerante, o sea, intolerante al punto donde yo he visto noticias que por un partido de fútbol se matan personas, cosas que ilógicas, o sea, si usted se siente y lo analiza, es ilógico pues que sucedan ese tipo de situaciones. Sí, y esa parte que menciona mi esposa sobre se pueden matar hasta por un partido de fútbol, es igual en la familia. O sea, si no hay familia, no se pueden tener hijos y no nace la educación y todo lo demás. Y es lo que sucede hoy en día también, es similar sucede lo del divorcio. Entonces una familia debe procurar estar siempre unida. No puede haber una familia separada, esposos que se han decidido divorciar y criar por su cuenta a cada quien, a los hijos, pues, porque no hay esa unión, esa comunicación y sobre todo llevar a los hijos por el mismo camino, con las mismas instrucciones. Y ahí es donde viene enseñarles los principios, valores. Es importante también la unión familiar. Ustedes mencionaban también eso de los valores, y no podemos nosotros entender como valor decirle a un hijo pues que sea vengativo, que no se deje. No podemos enseñarle entre los valores a un hijo si nosotros no le demostramos respeto hacia él. No podemos decirle a un hijo valores cuando en la mañana no le decimos ni buenos días a nuestro hijo, no importa si tiene 1 año, 2 años, 3 años, cómo amaneció. Entonces nosotros como padres tenemos que empezar a trabajar, hermanos y hermanas, con esto de los valores. Pues no puedo yo empezar a enseñarle cosas negativas a mi hijo cuando en verdad yo no le puedo enseñar a él lo que es el respeto, la misericordia, el compartir. Cuando empezamos a tener
esos defectos hacia nuestros hijos, decirle, solo usted es y solo usted es, se vuelve una sociedad y una familia mezquina. Entonces no podemos trabajar en valores cuando nosotros estamos profesando otras cosas. Violencia, no podemos decirle a un hijo no sea violento, porque igual él va a llevar eso hacia afuera. Entonces, como dice Kelvin, pues es una sociedad selvática. Pues. Así es. Y mencionas 2 puntos. Uno es, a veces la misma ignorancia de los padres le hace transmitir malos valores. Mi esposa mencionó, por ejemplo, ahorita el del matrimonio. Yo conozco una persona que el padre le decía, usted tiene que valerse por usted mismo. Si el día de mañana su esposo no le es fiel o no es la persona, usted válgase por usted. Eso es enseñarle en su ignorancia un antivalor, que es el de usted trabaje por su hogar, esfuércese en buscar una buena persona, ande en buenos pasos para encontrarse y ser bendecida. A enseñarle eso. Y la otra parte es que tú mencionas, no los profesamos, los decimos y no los profesamos, porque no le podemos decir a alguien que no mienta y los mandamos a mentir, o nos ven a nosotros mintiendo, o al famoso dice mi mamá que no está. Entonces esos 2 puntos, a veces la misma ignorancia, y el otro punto es nuestra vivencia como padre, la transmisión que nosotros le podamos hacer a nuestros hijos. Por aquí vemos también que hemos estado hablando en programas anteriores, por ejemplo, Melitón, que las funciones principales de una familia es el de unirse, amarse y procrear. Son funciones que están establecidas, fijas, fundamentales. Pero también viene el siguiente paso, que es la relación con la sociedad. Y por ahí, cuando hablamos de la sociedad, Melitón, debemos de abrir nuestra mente, porque a veces la limitamos cuando hablamos de la sociedad a nuestra vida eclesial, nuestra iglesia, que es muy, muy importante tenerla. Pero cuando mencionemos sociedad también, ¿por qué no mencionar ámbitos como la política, como el tema de la empresarial? ¿Por qué no sería tan bueno tener una persona cristiana católica a la cabeza de una ciudad, por ejemplo en una alcaldía? ¿Te imaginas los beneficios que eso le podía traer inclusive al país? Si nosotros tuviéramos un presidente que viva su fe cristiana, sería otra cara del país, pues, o sea, tendría temor de Dios. Pero ¿cómo vamos nosotros a meter un presidente o a elegir un presidente si las personas que llegan ahí tal vez crecieron en familias donde no les enseñaron estas cosas? Entonces, pero yo quiero resaltar aquí algo, y es un llamado y también es una autocrítica también. O sea, no solo hay que hablar para afuera, también hay que hablar para adentro, que a veces nosotros, Melitón y Jessica, nosotros mismos nos excluimos. Traemos un paradigma de pensar de que nosotros debemos de excluirnos porque esas son cosas del mundo que no nos deben interesar. Sí. Pero realmente el llamado es a involucrarnos, porque por ejemplo muy pocos artistas cristianos en un ámbito donde nosotros podríamos entrar, llegar a los jóvenes, a las personas, en el cine hay muy pocos artistas cristianos. En el tema de la política ni lo mencionamos, empresariales. Imagínate una empresa con fundamentos cristianos, las cabezas, y que hay, ¿verdad? Pero imagínate una monstruo de empresas conocidas, las franquicias, donde la cabeza fuera una persona cristiana de valores. O sea, sus empleados recibirían sueldos dignos, justos. O sea, sería una cadena de vivencias donde la sociedad se beneficiaría de eso. Pero lamentablemente nosotros mismos nos hemos excluido, Melitón. Nosotros mismos nos hemos excluido en estos temas en donde pensamos que como somos de iglesia no debemos involucrarnos. Pero por ejemplo, yo te menciono, en la Biblia está el caso de José el Soñador, que en cierta forma es política. Él dice que llegó a ser el segundo a nivel de Egipto. Solo estaba el faraón y después él. O sea, y con lo que él intervino y pudo hacer sus cambios. Entonces ahí vemos, por ejemplo, por mencionarte un ejemplo en la Biblia, donde sí debemos involucrarnos en esto de la sociedad. Eso que nos quede bien claro cuando hablamos de sociedad. No podemos, como deciste tú, hacerlos de la vista gorda, pues tenemos que ser partícipes. Y igual pues yo estoy consciente que cuando la iglesia toca estos temas, va directo al grano. Los está tratando de abrir los ojos
porque han habido muchos temas en comunidades eclesiales donde los orientan cómo elegir y cómo actuar de acuerdo a la política, cómo sentirlos valiosos cuando nosotros vayamos o ver esa persona que está postulándose a cualquier cargo público, ver esas cualidades, no solo por los títulos obtenidos aquí en la tierra, sino también verle esas cualidades morales y espirituales, pues. Entonces, sí, yo estoy consciente que la iglesia católica ha tocado esos temas y los ha orientado a muchos de nosotros cómo elegir nuestras autoridades. Así es. O nosotros, Melitón, si nosotros tenemos dones, debemos de ponerlos al servicio. A veces por temor no los ponemos, o por comodidad, por conveniencia, porque tal vez no me va mejor como estoy ahorita, si yo me involucro en alguna organización donde yo sé que hay problemas. De ahí viene el tema de lo cerrado y lo abierto. A los cerrados aquí se extiende un poquito más, porque ya estoy hablando a nivel de una ciudad o de una sociedad. Pero si yo me niego a servir, entonces estoy siendo cerrado. Si yo sé que hay un problema y yo puedo aportar o puedo formar parte de la solución, tenemos la responsabilidad de involucrarnos, porque eso me va a servir a mí, le va a servir a mi familia y a los que vienen atrás de nosotros, que son nuestros hijos. Debemos de tener esa visión de formar parte de la solución, porque si tú agarras, por ejemplo, las redes sociales tan famosas hoy y te pones a ver un ratito Facebook, vas a ver que todo el mundo critica, todo el mundo pone excusas, se pone a quejarse, pero no pasamos del mensaje en las redes. No damos el siguiente paso desde, ok, voy a empezar por mi familia. ¿Qué puedo hacer en mi familia? Después, ¿qué puedo hacer en mi barrio, en mi sociedad? Y si aún puedo ir creciendo, irme involucrando, porque la sociedad somos nosotros. O sea, es como la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, no siempre nos estamos refiriendo a los muros, al cemento del templo, al techo. La iglesia somos las personas que vivimos nuestra fe. Igual la sociedad, cuando mencionamos sociedad, pensamos que es algo ya estructurado, fuera ajeno a algo humano, y la sociedad somos nosotros. Entonces, cuando trabajamos por una sociedad, directamente estamos trabajando por el bienestar de nosotros mismos y de nuestra familia. Bien, desde el punto de vista donde la sociedad o el gobierno debe involucrarse a favor de las familias, nosotros tenemos aquí una carta de los derechos de la familia, que asigna principalmente los valores o los derechos principales que deben prevalecer en una familia. ¿Tenemos una llamada? No. Bien, por mencionarte, tenemos aquí la Carta de los Derechos a la Familia. El primero dice: toda familia tiene derecho a existir y progresar como familia, es decir, el derecho de todo ser humano, aún siendo pobre, a fundar una familia y a tener recursos apropiados para mantenerla. Es abierto, no se le puede cohibir a una persona de poder casarse, formar una familia. En algunos casos, como asiáticos, les prohíben, por ejemplo, la cantidad de hijos, pero eso es contrario a la vida, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los primeros derechos de esta carta. También tienen derecho a ejercer su responsabilidad en el campo de la transmisión de la vida y educar a sus hijos. Es relacionado. Aquí el derecho es a tener hijos. Tenemos también el derecho de tener una vida familiar y conyugal. También que tenemos que tenerlo presente. Así y es. Crecer y profesar su propia fe y difundirla. Ok. El gobierno debe velar por proteger estos que estamos mencionando. Aquí estamos viendo desde un punto de vista de lo que el gobierno como institución debería de velar, proteger y promover estos tipos de derechos. También tú mencionabas el de la religión ahorita, ¿verdad? A la estabilidad del vínculo y de la institución matrimonial. Aquí hay mucho que hablar, Melitón. A la estabilidad del vínculo y de la institución matrimonial. Tú prendes las noticias hoy en día, noticias internacionales principalmente, países cercanos, ya hasta da un poquito de miedo, países cercanos como México, tradicionalmente católicos, temerosos de Dios, están violentando este derecho que debe el gobierno proteger, promover, que es a que haya la estabilidad del vínculo y de la institución matrimonial. ¿Desde qué sentido?
desde que empezaron en algunos países a llamarle matrimonio a otras uniones. Entonces ahí están violentando el derecho de esta carta, porque el matrimonio es una institución natural que la creó Dios en la creación. No hubo ninguna organización, hombre y mujer, y los gobiernos deben de proteger eso, deben de promoverlo también para que haya matrimonio, para que no hayan esas tanta unión libre o solo matrimonios de ese tipo, de que solo se unen y que a veces se separan, después se andan con otro y vuelven, sino que exista una promoción de un verdadero matrimonio para que se fortalezca, porque en un matrimonio estable, un matrimonio unido, ahí viene el beneficio para la sociedad. Va a tener hijos del mismo tipo. Un matrimonio desunido, inestable, va a tener hijos de ese mismo tipo. Entonces el gobierno se pierde a veces. El gobierno, por las presiones sociales que a veces tiene, se pierde y no ve la finalidad o la causa que esto provoca a ellos mismos. Van a tener consecuencias. Y de ahí que viene la parte de lo que mencionábamos antes, de la ayuda mutua. Entonces, si la familia ayuda a la sociedad pues tiene que ayudar a la familia. Y esto que menciona Kelvin es defender el derecho que tiene la familia de una unión matrimonial normal, ¿verdad? Como Dios manda, para que de ahí nazcan esas otras personas que van a ser beneficio para nuestra sociedad. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Al regresar vamos a seguir mencionando uno de los derechos que estamos viendo del gobierno, de la sociedad debe proteger y promover para la familia. Esto al regreso de nuestra pausa. Quiero brindar. Que alumbra el Señor. Voy abriendo puertas, cada paso me recuerda que sin familia no hay sociedad. Por eso doy un paso por mi familia. Oye, un paso por la libertad. La justicia, por la prudencia y la verdad. Un paso por mi familia. Oye, un paso por la honestidad. Hey, yeah. Un paso por mi familia. La tolerancia, la alegría y la solidaridad. Un paso, un paso, un paso, un paso. Sigo recorriendo este camino. Yo sé que cuento contigo. Es un compromiso de fidelidad. Por mi familia, oye, un paso por la libertad, un paso por mi familia, la confianza, la justicia, por la prudencia y la verdad, un paso por mi familia. Oye, un paso por la honestidad. Hey, yeah. Un paso por mi familia, la tolerancia, la alegría y la solidaridad.
Bien, escuchamos la intervención musical. Seguimos en nuestro tema en familia, la familia célula de la sociedad. Melitón, tenemos por ahí unos comunicados. Recordarles, hermanos, que tenemos una prédica. Radio Luz Cortés y el Movimiento Familiar Cristiano te invitan a la prédica Palabra de Dios y Misericordia, donde nuestro expositor central va a ser nuestro Monseñor Rómulo Emiliani. Lugar va a ser en el Centro Educativo Sagrado Corazón de Jesús. Fecha el viernes 23 de septiembre, hora 7 p.m. Y ofrenda por persona será de 50 lempiras. Recordemos que habrán bocadillos y refrescos y ese corazón dispuesto para recibir ese mensaje. También recordarles, hermanos del Movimiento Familiar Cristiano en general, que mañana los toca la misa de las 7 p.m. Así que acompáñenos para que sea una Eucaristía muy bonita y acorpada por todos nosotros. Así es. En el caso de la prédica, decirles que las entradas pueden pagar usted puede venir sin tarjeta, porque había unas tarjetas preimpresas, la preventa, esas ya se agotaron, Melitón. Eso señala que va a estar muy bueno, con mucha afluencia, pero el Sagrado es un instituto donde le caen muchas personas, y usted puede venir y pagar su ofrenda en la entrada. O sea, que no es que si no tengo tarjeta no puedo venir. Se va a perder ese banquete. Así para es. Nada. Entonces le invitamos a que si no tiene tarjeta, no logro conseguir, siempre se venga con sus compañías. Y aquí en el instituto se puede pagar en la entrada. Y también recalcar el tema de la misa de mañana. Con esta misa estamos dando inicio al nuevo ciclo básico de formación, en especial la misa, así que todos los miembros del movimiento están invitados para que recibamos ese nuevo ciclo de año formación, ese envío, correcto. También a las personas que quieran comunicar con nosotros y quieran compartirnos sobre el tema, lo pueden hacer al 2665-0722. Les recordamos que el tema es la familia célula de la sociedad. Tenemos la primera, rápido, ¿no? La primera comunicación. Buenas. Buenas tardes. Hola. Aló. Le escuchamos, buen día, díganos. Pues participar ahí, meterme un poquito en el tema. La jefa, ¿qué tal? ¿Cómo está, jefa? Estamos hablando sobre la familia, cómo se debe involucrar en la sociedad, y la sociedad, la responsabilidad que tiene para promover la familia. Sí, gracias por permitirme. Yo platico mucho con mi nuera, yo creo que hasta de demás. Cuando nosotros hablamos de nuestra niñez, la forma como pues nuestros padres no fueron instruidos en un colegio, ¿verdad?, en una universidad, pero sí nos transmitieron unos grandes valores que nosotros agradecemos muchísimo ahora. Yo le contaba que vivía de niña en una propiedad donde habían 12 casas de alquiler, y pues ella nos instruía de que ella es fulana y es el otro, es la otra, y nosotros pasábamos de la escuela, regresábamos de la escuela, y siempre saludando a una por su nombre. Buenas tardes, doña Juanita, buenas tardes, doña María, buenas tardes, Celestina. A todas las saludábamos, y la dueña de casa decía, las únicas niñas, ¿verdad?, que educadas que pasan por acá y me saludan. Era una viejecita ya bien mayor, pero esos valores uno los agradece. Hoy, por ahí mencionó él que saludaba al catequista, tenemos una gran tarea a la par del papá, el maestro y el catequista, de continuar instruyendo a los niños en eso. Por lo menos cuando entren, aunque no completen la frase, digan buenas. Como que nadie ahora solo agachan la cabeza, entran y ya, uno tiene el deber de buenas tardes, pase adelante, venga, mamá, aquí, siéntese acá. Entonces, y el niño, nada. Entonces es tarea, eso es principio de la casa, donde nosotros debemos comenzar a instruir y a ponerlo en práctica. Pero tampoco entran acá y, bueno, decía, yo dormí con ustedes. Sí. Aunque haya dormido en la misma casa, no dormimos en la misma cama o algo, pero nos hacían ver que había que saludar. El saludo es tan importante. Usted llega a una tienda y le dice, ¿qué desea?
hay tal cosa, no hay, ¿verdad? Una cosa tan indiferente, si no le dan ganas, ¿para qué entre a ver si? Pero si la persona, mire, con aquella amabilidad, me dice, pase, venga, mire, no hay esto que usted busca, pero fíjese que este es parecido, que esto, el otro acá, y mire que es más barato, y mire qué presentación más bonita, aquello que a usted le anime, ¿ve? Lo voy a llevar, ¿verdad? Entonces hay cosas que en la sociedad nosotros viene desde nuestra casa para ponerlo en práctica y agradar. La iglesia, usted lo dijo, ha tenido una gran apertura para instruirnos a nosotros de qué manera nosotros podemos servir también. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo me tengo que analizar y tengo que ver, bueno, aquí es mi lugar, aquí es mi ubicación, me voy a quedar aquí sirviendo esto para hacerlo mejor por mi edad, por mi salud, por lo otro, ser sabio uno, pues, ¿verdad? Ubicarse. Entonces yo creo que sí, cuando hablamos de la familia y la sociedad, tenemos que involucrarnos de todo. Ayer aquí andábamos aquí como locos preguntando qué era lo que había pasado en nuestro barrio, que la gente estaba viniéndome a preguntar, yo no sé nada, yo llamaba a otra persona, no, yo tampoco sé, no, yo no me doy cuenta, y aquí a 2 casas de mi casa había sucedido, y nadie sabía nada. Entonces estamos, es cierto, aislados, ni el medio de comunicación. Mire qué bonito que los niños también estuvieran escuchando el programa, no solo los padres, ¿verdad? Sí. Deberíamos de sentarnos ahí con los niños, están escuchando, y ese tema es tan amplio como el del matrimonio y de los valores, ¿verdad? Así que muchas gracias por permitirme y sigamos construyendo la sociedad que Dios quiere algún día. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a doña Mercedes por su participación, y algo que me gustó de todo lo que dijo es sobre la educación a nuestros hijos, y hay entre los derechos que estamos leyendo, que estamos hablando ahorita, se nos informa también sobre ese derecho de educar a nuestros hijos con tradiciones y valores religiosos y culturales, que bueno, esos básicamente solo los vamos a poder instruir bien dentro de nuestra familia, ¿verdad? En el seno familiar. Depende de nosotros también que se mantengan esas tradiciones. Por mencionar las culturas también, los hermanos garífunas, ellos tienen bien arraigado eso, lo van transmitiendo, pero aún así entre ellos se han ido perdiendo, porque inclusive se vienen de sus comunidades. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de las posadas, manito, que desde niño yo he participado en mi familia con las posadas porque siempre fue tradición que ahí se celebrara, y era una alegría enorme. Mucha gente le gustaban las posadas que hacían en la casa porque era hasta San Nicolás, al final había piñata, siempre tenía un toque adicional ahí. Pero el tema de inculcarle esa tradición, entonces, pero se va a mantener viva si nosotros la mantenemos viva. Por ejemplo, mis padres son los que han por muchos años han estado recibiendo las posadas, pero nosotros somos 4 hermanos. Va a depender de nosotros si nosotros vamos a mantener viva esa tradición, porque cuando mis padres ya no puedan, ¿quién más la va a hacer? Nosotros. Porque debe continuarla uno. Así funciona esto, el tanto de esas tradiciones, la educación, los valores, o sea, se nos transmiten, nosotros las vivimos, las recibimos, pero tenemos que seguirlas transmitiendo, porque si no se rompe. Imagínate, si nosotros no hacemos posadas, mi esposa y yo no tomamos lo que recibimos, nuestros hijos no van a poder disfrutar esa tradición que yo la recuerdo con mucha alegría. O sea, los vecinos, es una alegría. Hasta la fecha todavía se siguen realizando las posadas. Tal vez no con la misma fuerza, porque mis padres ya son mayores, pero se mantiene la tradición. Pero el mensaje de esto es que nosotros debemos continuar. Es la responsabilidad que tenemos. Tenemos que transmitir, mencionaba nuestra hermana, y gracias por esos grandes aportes. Mencionaba nuestra hermana Mercedes, nosotros a nuestros hijos, pues, enseñarles siempre eso de que saludar, por muy insignificante. Sí, tener esa disponibilidad, pues en veces miramos personas mayores que no pueden cargar cierta
cierto objeto y en veces nosotros como jóvenes, como ya con fuerza, no hacemos en darle esa mano a esa persona. Ahora se ha perdido tanto ese valor de que va uno en el transporte urbano y cede el asiento. Y no cede el asiento, pues viene la señora a la tercera edad casi caéndose porque el que viene manejando es un loco también en el transporte y no hacemos, ningún joven ni nosotros hacemos por cederle el asiento a esa persona, pues. Entonces de nosotros, como estaba mencionando ustedes, depende de nosotros los padres de seguir esas tradiciones y esos valores, empezar a arraigarlos pues en ser sin necesidad de decirle a un hijo de nosotros, haga esto, ellos ya inmediatamente ponerse al servicio de cualquier persona en nuestra comunidad. Así es. Tras tener de esa visión de desarrollar personas, de que sean, que aporten mucho a la sociedad, ¿verdad? Bien, siguiendo con los derechos, también tenemos que otro derecho que es a una vivienda adecuada para una vida familiar digna. En este caso forma parte de la Constitución de la República. De cierto modo el gobierno lo cumple. Yo he escuchado por ahí que hay una unificación para viviendas dignas, donde tú vas a una institución financiera, solicitas un crédito para construir tu casa y hay un monto que el gobierno te aporta en eso. Entonces es una de cierta forma, obligación del gobierno de ayudar a las familias para construir su casa. También otra de los derechos que podemos encontrar, a proteger a los menores mediante instituciones, leyes apropiadas. También, por ejemplo, aquí menciona el tema de la pornografía, el alcoholismo. Aquí creo que el gobierno o la sociedad, y cuando decimos sociedad recordemos que somos nosotros mismos, ¿verdad? Que formamos parte de organizaciones. Siento que en este punto quiero recalcar el tema de que hemos perdido un poquito el pudor por cosas que no son aptas para ciertas edades. Por ejemplo, en la televisión se promueven cosas en horarios donde los niños están viendo y no es correcto, que eso se ha ido perdiendo. Pues yo recuerdo de niño, mi infancia, yo prendía el televisor y yo no miraba nada que no fuera apto para ver por un menor. Hoy en día el gobierno regula menos esto. Tú prendes el televisor, Melitón, a cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde o en la noche temprano. El niño está expuesto a cosas que no son correctas o antivalores, por mencionarlo de una forma. Entonces, el gobierno se le ha ido un poquito este tema. Y lamentablemente es que eso también viene aunado con el hecho de que la programación que se da hoy en día, todo ha cambiado. Usted lo mencionó al principio, ¿verdad? Que la programación, por ejemplo, ahora uno ve cosas indecentes o cosas que un niño no debería ver hasta en los anuncios comerciales. O sea, ya las muchachas salen semidesnudas en un anuncio de día que promueve tal vez algún producto o algo. A veces ni tiene que ver llantas, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver una mujer en traje de baño con llantas de vehículo? Y lastimosamente así es, hasta en los anuncios, en los programas de las telenovelas que se dan en el día y que las madres de familia lo ven tal vez con los hijos ahí a la par. Entonces todo esto trae mala información y pues destruye los valores para las personas. Y ahora que está de moda eso de las novelas del narco. Correcto. Le promueven mucho a una situación que no es entonces correcta. Ahí donde nosotros como padres tenemos que estar velantes, vigilantes a no permitir esa clase de programación en nuestros televisores, pues. Sí. Pero fíjate que también los padres en primera instancia, pero también la sociedad o el gobierno en segunda instancia, Melito. No sé si en un país centroamericano, me parece que en Guatemala, o yo leía la otra vez en la noticia, en Guatemala me comentan aquí, está regulado, Melito, no puedes estar promoviendo esto. Aquí tú pones los canales nacionales, creo que hasta 3 o 4, o sea, y todos hablan de lo mismo. Ellos quieren venderlo como que es para que no caigas en eso, pero prácticamente te están diciendo, mira la vida que se da a esta gente. Le ponen el lado bueno, las consecuencias se las ponen allá, escondiditas. Al final también. Entonces, el gobierno también tiene que tener esa visión de que eso es perjudicial para la sociedad que lo ve, principalmente en la mente de un joven y de un niño. Así es. O sea, si usted le empieza a meter a un niño o un joven esas ideas locas,
él va a crecer con eso. O sea, y él no Creen tiene que la es bueno. capacidad todavía para analizarlo como uno de adulto, decir, si que uno ya sabe la historia, dónde termina, pues, pero el niño ve lo bonito, ve lo atractivo, ve lo que La el fantasía. engaño. Entonces, pero el gobierno debe tener ese tipo de regulaciones, debería de tener. Se le ha ido un poquito de la mano, tanto por la presión del poder económico, por ejemplo, imagino que las grandes empresas por vender, sabe que eso atrae público. Un anuncio. Y hay publicidad de por medio. Y cuando ya hablamos de publicidad, estamos hablando de valores económicos millonarios. Pero debería haber esa respuesta nuestra como sociedad de exigirle, Melitón, a la sociedad, al gobierno, que tengan ese tipo de regulaciones. O sea, no es posible que en cadena, en horarios también, es el tema del horario, que en horarios donde hay niños, todos sabemos que hay niños jóvenes despiertos, deben de tener ese tipo de regulaciones. Y el llamado a los padres, ¿verdad? Obviamente también a que tengan ese cuidado. Es bien difícil, Melitón, hoy en día, ambos padres trabajando, regular lo que ven los niños o los jóvenes en la televisión, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Sí, es que ahí donde volvemos nosotros a tener esa raíz, esa base, donde si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos esos valores de sentir el apoyo de nosotros los padres, de decirle a nuestro hijo, mire hijo, esto y esto, pero con un buen fundamento, pues no podemos decirle a un hijo, no mire ese anuncio de fumar cuando yo me estoy metiendo un cigarro en la boca, pues. Hay Entonces que dar el ejemplo. tiene que ser concurrente, pues, lo que yo hablo con lo que yo actúo. Entonces ahí donde nosotros tenemos que formar ese escudo y formar bien el valor a nuestros hijos, enseñarle las cosas de una forma de que él la entienda y que él piense que a razonar de que son cosas que no debería de ver a cierto horario y tener unas reglas bien claras. Un día me acuerdo de que mencionó ¿cómo se llama? Que llevó la Iglesia Católica para el cierre de la familia, que nos mandan. ¿Quién manda, pues? Si son los padres o son los hijos. Entonces nosotros tenemos que aprender también a ejercer esa autoridad y decirle, pues, quién es el que manda en el hogar, pues. Entonces va a haber reglas claras para que nuestros hijos protegerlos de todo esta anuncio y televisión y chatarra que los están ofreciendo ahora a la sociedad, pues, por vender. Así es. Correcto. Y fíjate que, eso era hasta hablando sobre el tema de la sociedad al servicio de la familia. Ahí mencionamos algunos de los derechos que diríamos de nosotros como familia debemos de tener, que el gobierno debe promover. Pero vamos a hablar ahora también sobre la familia al servicio de la sociedad. Nosotros también tenemos que exigirle al gobierno o a la sociedad, nosotros también como familia debemos de involucrarnos y ofrecerle ser parte de la solución. Y en el caso de nosotros, Melitón, el movimiento familiar, las personas de la iglesia de Puerto Cortés, tenemos doble responsabilidad. Una es de informar en los valores y la otra es informar en los valores cristianos. También tenemos esa responsabilidad nosotros. ¿Qué mejor forma, Melitón, de crear personas con temor de Dios? Porque si sabemos que le enseñamos el respeto, la obediencia, pero con un soporte donde Dios es la guía y debemos de tenerle, por ejemplo, hablábamos de la infidelidad la otra vez, que si no es lo mismo al que le tenga miedo a que lo encuentre la esposa, al tenerle el temor de que fallarle a Dios. Entonces lo mismo pasa con esto de formar familias, la formación de los valores, pero con el enfoque cristiano, saber que robar es un pecado mal visto ante Dios, y entonces a Dios que estamos fallando. Entonces, ¿qué mejor forma de formar familias con valores cristianos? O sea, ese ser humano va a dar un gran aporte a la sociedad porque va a respetar las reglas. Hoy en día donde vemos personas, instituciones, inclusive instituciones que deben velar para que no se violen, las violentan. Pero porque son seres humanos que no fueron formados en un hogar cristiano con temor de Dios, porque esa gente le da igual. No piensan o no analizan las consecuencias de sus malas acciones que les va a perjudicar a ellos y aparte nos están llevando a nosotros, ¿verdad? Honduras realmente ahorita tiene que doblar rodillas, se ha perdido
ese temor a Dios. Ese temor a Dios. Muchas personas hacen lo que quieren aquí en este país sin pensar en las consecuencias. Y aquí volvemos a recalcar y como volver al inicio, donde hablamos de la familia que no debe ser cerrada, sino que debe ser abierta. Y nosotros como familias cristianas que seguimos los pasos de Jesús, tenemos que ayudar a la sociedad transmitiendo estos valores, y qué mejor que empezando por apoyar nuestra comunidad, por apoyar en nuestra iglesia, y todos en familia, padres, hijos, hermanos. Claro, de acuerdo a la capacidad de cada miembro de la familia. Bien, el MFC, el Movimiento Familiar, nos promueve 3 puntos relacionados a cómo debemos involucrarnos en la sociedad. El primero es la hospitalidad, el segundo es el compromiso del servicio, y el tercero es el uso cristiano de los bienes materiales. Melitón, tú que tienes más experiencia en el MFC, ¿cómo es la vivencia y la idea que transmite el movimiento con estos 3 puntos? Fíjese que cuando toca estos 3 puntos, son las partes fundamentales que tenemos que tener nosotros hacia la sociedad. Y cuando usted menciona el número 3, el buen uso de los bienes cristianos, es cuando nosotros empezamos a pensar qué tenemos que hacer nosotros como familia, como movimiento hacia la sociedad. Cuando tú dijiste que tenemos que involucrarlo en muchas cosas para ayudar a esta sociedad, el tener a una persona que haga un buen uso de los bienes cristianos, manejando nuestros impuestos y todo eso, es en verdad que nosotros vamos a ver resultados efectivos hacia nuestra sociedad. Nosotros vamos a empezar a tener ese camino donde nosotros vamos a mencionar cierta palabra y los va a alinear con las cosas buenas que los está ofreciendo la iglesia. Entonces vamos a tener temor a tocar ciertas cosas, dinero, corrupción, subir sobre la persona por tener un estatus o por tener un nivel en la sociedad, cuando nosotros no tenemos el buen uso de esos bienes que nos estaba diciendo aquí. Así, recientemente recibimos una capacitación relacionada. Me recuerdo también algo que recalcaban, es que los bienes materiales también puede ser ese tiempo. Y también el llamado, Melitón, a nivel general como iglesia, nosotros debemos de ser desprendidos. Realmente nuestra iglesia tiene una participación en el trabajo por la sociedad que mucha gente ni se da cuenta. O sea, tenemos los medios de comunicación, la radio, el hogar de niños, el hogar de ancianos, las pastorales, la pastoral penitenciaria. Hay infinidad de ayudas que da la iglesia, que esto solo se mantiene a través de la feligresía. Y eso quiere decir usted, yo y los demás y nosotros que venimos a misa con nuestra solidaridad. Entonces, generosos. Correcto, Melitón. Entonces aquí el llamado es a que una forma directa y necesaria donde nosotros podemos ayudar a las sociedades siendo desprendidos con nuestros aportes económicos, que sabemos que la iglesia, Melitón, ¿quién no va a saber que la iglesia administra de la forma más transparente, visiblemente los fondos con nuestros aportes? Entonces el llamado es que nosotros seamos dadores alegres. Siendo de esta forma, nosotros vamos a ayudar a la sociedad directamente, vamos a contribuir a que reduzcan algunos problemas sociales, porque la iglesia trabaja por ellos. Mientras nosotros no los involucremos en las actividades que tiene la iglesia adentro, no vamos a darnos cuenta. Nosotros hace poco fuimos como movimiento juvenil familiar allá al hogar de niños y miramos unas estructuras bellísimas. Y entonces, ¿de dónde podemos nosotros manejar todo eso? Es porque hemos sido generosos y hemos manejado esa solidaridad para nuestros hermanitos que están ahí. Bien, entonces muy interesante el tema, da para más, por ahí teníamos más por discutir, pero lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Me gustaría que cerremos, como lo hemos estado realizando en los últimos programas, con la invitación a una acción sugerida, Melitón y Jessica. No sé si ya pensaron
en hacerle esa sugerencia a los que nos están escuchando, a nuestra audiencia. ¿Qué podemos sugerirles en relacionado al tema? Por mi parte, hacer énfasis, ¿verdad?, en ser familias abiertas y apoyar a la sociedad, dar al servicio de la sociedad todos nuestros conocimientos, valores y fundamentos. Nuestro compromiso como familia tiene que ser dentro y fuera de nuestra familia y apoyar directamente a nuestra comunidad y nuestra iglesia. Así, eso yo iba también a mencionarlo. Participemos eclesialmente en nuestra comunidad y recalco mi compromiso, o lo que invito a que la gente se comprometa más también, incluyéndome a mí y a mi familia, es a que apoyemos más las necesidades de la iglesia, la radio, la iglesia, el hogar. Tenemos para elegir, entonces seamos más dadores alegres, dadivosos con las necesidades que están a la vista. Entonces, de esta forma, Melitón y Jessica, estamos llegando al final. Agradecemos mucho la sintonía durante esta hora. Nos despedimos, Jessica. Bueno, un placer estar una vez más con ustedes y bendiciones para todos. Melitón. Un placerazo, y será, si Dios lo permite, en la próxima ocasión que estaremos con un nuevo tema en familia. Bien, les esperamos el próximo sábado. Tenemos invitados especiales a los jóvenes del movimiento familiar, desde ya, primicia. Entonces, esto será para el próximo sábado. Que el Señor les bendiga. Vuelo, en el fondo nos queremos. Ya lo ves, esto sigue y son las 3.